Muy buenas noches a todos, cordial saludo a todos los participantes de esta revisión de tema. Vamos a tratar el tema de diabetes mellitus tipo 2. Nuestro grupo está conformado por Juan Felipe Caicedo y Karen Sofía Ayala. Recuerden que tenemos dos espacios, este es el primero y el segundo estarán mis otras dos compañeras quienes podrán el tratamiento farmacológico. Nuestro tutor, el doctor Rodrigo Marín, médico internista, además de la valiosa asesoría que recibimos de nuestro coordinador David Gil. La estructura que tendremos en este espacio serán breves definiciones, epidemiología, datos de interés, la clasificación de los principales tipos de diabetes. En un segundo momento tendremos la fisiopatología a través del octeto ominoso y otras nuevas teorías que se encuentran en estudio, además de entender los mecanismos fisiológicos y sobre cómo se desarrolla esta enfermedad. En un tercer espacio hablaremos sobre el diagnóstico y las complicaciones que se presentan a raíz de la diabetes y finalmente tendremos un acercamiento al tratamiento no farmacológico. Como definición, tenemos que la diabetes mellitus es un desorden metabólico, es una enfermedad, un síndrome multicausal y multifactorial, donde el estado de hiperglucemia crónica va a producir en nuestros pacientes daños tanto a nivel microvascular en el caso de la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética, además de daños a nivel macrovascular como en el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular, siendo por la diabetes mellitus un factor de riesgo cardiovascular que evaluaremos junto a otros factores posteriormente. Además, debemos decir que la diabetes mellitus va acompañada de la alteración del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, que resulta en defectos en la secreción y en la acción de la insulina. En cuanto a la epidemiología, la diabetes mellitus tipo 2 es el más común de los tipos de diabetes, con el 90% de los casos a nivel mundial. En Colombia encontramos una prevalencia en mayores de 30 años del 8% y una prevalencia del 11,2% en Armenia. La diabetes mellitus 2 nos presenta un paradigma, donde anteriormente solo era vista en adultos, llamada diabetes de inicio en la adultez, pero actualmente es una epidemia presente en todos los cursos de vida, donde 1 de cada 400 de nuestros niños y adolescentes la presentan. Y con datos de la Federación Internacional de Diabetes al 2019, afectando a 463 millones de personas a nivel mundial. Todo esto tiene como origen la obesidad y el sobrepeso, como factores de riesgo principales donde 1 de cada 3 niños la padecen. Además de estas alarmantes cifras, se espera que se aumenten las muertes de diabetes en más de un 50% y que los casos mundialmente continúen en aumento, con cifras de, como podemos ver en la imagen, de 578 millones para el 2030 y de 700 millones para el 2045. También observamos que para América del Sur y Central en el 2030 y en el 2045 se esperan 40 y 49 millones de casos respectivamente, con un incremento del 55%. Además del panorama que presentamos en las diversas zonas aquí representadas. Trajimos a colación algunos datos de interés que nos permiten reflexionar la importancia de la nutrición, del autocuidado y del deber que tenemos para impactar positivamente esta enfermedad prevenible, donde 1 de cada 2 adultos con diabetes no está diagnosticado. Esto se ve reflejado en 232 millones de personas. 1 de cada 11 adultos entre los 20 y los 79 años tienen diabetes, 463 millones de personas, donde el 10% del presupuesto en salud es destinado a diabetes con un total de 760 billones de dólares. Más de 1 millón de niños y adolescentes menores de 20 años tienen diabetes tipo 1 y finalmente observamos el predominio en zonas urbanas con 2 de cada 3 casos. Para abordar los tipos de diabetes, principalmente tenemos la tipo 1, que se divide en tipo 1A, mediada por anticuerpos o diabetes autoinmune latente en el adulto, y tipo 1B. También tenemos la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, la fisiopatología se basa en la destrucción autoinmune de las células beta, que está mediada por anticuerpos en el tipo principal que ya mencioné, que es el 1A, con déficit de insulina y por ende su secreción.
Y en casos más raros encontramos la tipo 1B idiopática, que no está mediada por el sistema inmune. Típicamente nos encontramos con pacientes delgados, menores de 30 años, que presentan sintomatología diferente a la típica encontrada en diabetes, como mojar la cama, pérdida de peso repentina, falta de energía. Y como les había mencionado, es común a casi todos los tipos de diabetes la triada de polidipsia, poliuria y polifagia, además de visión borrosa que pueden presentar los pacientes. Es importante tener en cuenta que la falta de acceso a la insulina y el diagnóstico no oportuno que se realiza en la diabetes mellitus tipo 1 provoca cetoacidosis diabética, la cual es una de las causas frecuentes de muerte en niños y en jóvenes. La diabetes mellitus tipo 2 se presenta con la diada de resistencia a la insulina principalmente, pero también con el déficit de insulina y el deterioro de las células beta. Será un paciente con obesidad central, que generalmente es sedentario, con sobrepeso. Muchos son diagnosticados después de presentar sintomatología, como la triada ya mencionada, y mientras que otros son asintomáticos, diagnosticados mediante pruebas de tamizaje que se realicen. La poliuria va a ser causada por la diuresis osmótica del exceso de glucosa que tiene nuestro paciente en sangre, mientras que la polidipsia se da como resultado de la hipovolemia secundaria a la poliuria. En cuanto a la diabetes gestacional, es la diabetes diagnosticada por primera vez durante el embarazo. Es un factor de morbimortalidad materno-perinatal evitable, donde el 6 al 9% de los embarazos se complican con diabetes gestacional, entonces es algo muy importante. Se presenta un riesgo de padecer por parte de la madre diabetes mellitus los siguientes 3 a 6 años después del parto, y según la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, todas las mujeres embarazadas deben ser tamizadas con una prueba de un solo paso entre la semana 24 y 28 de la gestación. ¿Por qué razón? Porque en estas semanas hay un máximo pico de las hormonas placentarias. La exposición también de la hiperglucemia intraútero afecta al producto, al feto, ya que estimula la secreción de insulina fetal, lo que a su vez estimula su crecimiento, generando posibles macrosomía fetal. También tenemos otros tipos de diabetes, como los causados por daños en células beta, pero esta vez por fármacos, infecciones o por enfermedades como pancreatitis y trastornos endocrinos que producen hipersecreción de hormonas contrarreguladoras de la insulina, como lo son el glucagón y el cortisol. Fisiológicamente, después de la ingesta de carbohidratos, se da el paso por el tubo digestivo hasta el nivel intestinal, como vamos a ver en la siguiente imagen, donde los monoidisacáridos entrarán por los transportadores S-GLUT1 y GLUT5 a los enterocitos y posteriormente a la circulación a través del GLUT2, donde la glucosa en circulación estimulará la secreción de insulina, lo cual activa procesos anabólicos de glucólisis, glucogénesis, síntesis de ácidos grasos y proteínas. Esta glucosa entra a la célula beta pancreática por el transportador GLUT2, donde a través de la glucoquinasa se convierte en glucosa 6-fosfato, ingresa a la mitocondria, donde realiza el ciclo de Krebs, se logra la obtención de energía, lo que estimula los canales de potasio sensibles a ATP, generando la despolarización de la célula debido a que hay salida de potasio, y posteriormente se da la apertura de los canales de calcio y la entrada del mismo, lo que va a promover la liberación de los gránulos de insulina preformada por las células beta pancreáticas, y también va a estimular que se forme más insulina. En otros tejidos, como el tejido adiposo y en el músculo esquelético, como vemos en la parte inferior, es necesaria la translocación del GLUT4 para la entrada de la glucosa a las células, donde se da la expresión de este transportador desde el núcleo de la célula a la membrana una vez que la insulina se une a su receptor. Por lo tanto, en la deficiencia de insulina, los procesos anabólicos que habíamos mencionado son menos activos y los procesos contrarios son estimulados, como la gluconeogénesis, glucogenólisis y el catabolismo de los ácidos grasos, por lo que la deficiencia de insulina causa un estado hipercatabólico, como el que vemos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Ahora sí, dentro de las alteraciones de la homeostasis de la diabetes mellitus tipo 2 tenemos el octeto ominoso, los 8 mecanismos fisiopatológicos. Son supremamente importantes. Primero podemos ver el aumento de la resistencia a la insulina, que está expresada en la incapacidad
de la insulina para ingresar glucosa a la célula, debido a que está muy abundante, por lo que la única forma que tiene el cuerpo para compensar la resistencia en la insulina es aumentando su producción, que inicialmente resulta muy útil, pero con el tiempo resulta en el agotamiento de las células beta, por lo que es muy entendible que nosotros, para hacer el diagnóstico de diabetes, no debemos medir los niveles de insulina, ya que los pacientes hiperglucémicos también estarán hiperinsulinémicos, pero solamente en las fases iniciales. También encontramos un fenómeno posterior que consiste en la disminución de la secreción de la insulina, el cual ocurre por disminución en la función o el agotamiento que ya mencionamos de las células beta pancreáticas. Recordemos que una persona puede mantener los niveles de glucemia normales con un poco más del 50% de sus células beta funcionales, ya que a partir de aquí empezaremos a presentar hiperglucemia crónica. Por otro lado, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son hiperglucagonémicos, donde habrá un incremento en los niveles del glucagón por la hiperfuncionalidad de las células alfa, productoras de glucagón, la cual es una hormona contrarreguladora, una de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, que aumenta la glucogenólisis y los valores de glucemia séricos. La lipotoxicidad, por otro lado, en el tejido adiposo, pues que sabemos que es un tejido metabólicamente activo y que tiene capacidad de producir sustancias como las adipoquinas, quimiosinas y citoquinas, que explica por qué a largo plazo los pacientes diabéticos tienden a desarrollar procesos tumorales, ya que la obesidad es una inflamación de bajo grado. En pacientes con exceso de adiposidad, que generalmente son pacientes diabéticos, y secreción de insulina disminuida, habrá una mayor fragmentación de este tejido adiposo. ¿Y en qué va a resultar esto? En que tengamos mayor cantidad de ácidos grasos libres en sangre, que va a aumentar el proceso de la resistencia a la insulina y de la hiperglucemia. La lipotoxicidad, recuerden que también la podemos ver reflejada en depósitos ectópicos que se generan en músculo esquelético y en hepatocitos. Tenemos también el efecto incretina disminuido. Las incretinas sabemos que son hormonas liberadas posterior a la ingesta, que lo que van a hacer es ayudarnos a realizar un adecuado metabolismo de lo que acabamos de consumir, como los dos que aparecen allí, el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido inhibidor gástrico, que aumenta la secreción de insulina, disminuyen la de glucagón, así como también el vaciamiento gástrico. Lo anterior justamente es con el objetivo de lograr el aprovechamiento de todos los nutrientes, pero en los pacientes con hiperglicemia se verá afectado este proceso por la disminución del efecto incretina. La hiperproducción hepática de glucosa, debido a toda esta lipotoxicidad que genera la resistencia a la insulina, lo que predispone al aumento de la gluconeogénesis. ¿A través de qué? A través de la afectación en la recaptación de la glucosa por el GLUT4 en los tejidos periféricos, que obviamente nos va a inducir a la resistencia a la insulina. En cuanto al incremento de la reabsorción renal de glucosa, que se va a dar especialmente en el túbulo proximal, donde generalmente es reabsorbida y enviada nuevamente a circulación, pero en los pacientes diabéticos, por la abundancia de glucosa, se va a dar una sobreexpresión de estos transportadores SGLUT2, lo que va a generar resistencia a la insulina. Debemos tener en cuenta un dato que se refiere al umbral renal de glucosa, de 180 miligramos por decilitro. Este valor de glucosa en sangre, a partir del cual nuestro paciente va a generar glucosuria. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando los SGLUT2 perciben valores de glucosa mayores a este umbral, o sea, mayores a 180 miligramos por decilitro, que va a generar saturación y pérdida de la función de nuestros transportadores SGLUT2. Y finalmente se presenta la disfunción hipotalámica con la alteración del efecto anorexigénico de la insulina, que recordemos que actúa conjuntamente con la leptina para lograr el ciclo apetito-saciedad, además de afectación en el proceso de secreción y recaptación a nivel hipotalámico de neurotransmisores como serotonina, y debido a que los pacientes hiperglucémicos también tendrán niveles obviamente elevados de cortisol, que es otra de las hormonas contrarreguladoras que genera resistencia a la insulina. Tenemos otras tres teorías, otras tres nuevas teorías que en realidad son aún en investigación, pero les vamos a hablar un poquito de estas, muy someramente. Bueno, en torno a estas nuevas teorías que existen, la primera de ellas son alteraciones en la microbiota del colon. Aún está en estudio muchos de estos aspectos porque digamos que no son muy, sí son concluyentes, pero no se han podido llevar a cabo en un modelo vivo
como el ser humano, sino que se han hecho en modelos animales y no se han podido comprobar en su totalidad. Pero en resumen, por ejemplo, la alteración en la microbiota del colon corresponde a que determinados tipos de población, como por ejemplo Lactobacillus, Bifidobacterium, entre otras, favorecen la disminución de ese estado proinflamatorio, es decir, va de la mano también con la irregulación del sistema inmune por la diabetes mellitus, debido a que un daño en la microbiota por cualquier motivo, uso de antibióticos excesivo, incluso por metformina, ¿sí? En el paciente diabético, o también, por ejemplo, en un bypass gástrico, van a generar que el paciente presente un aumento de la permeabilidad de los ácidos grasos o de las grasas pues, a sangre, y ese paso de los lipopolisacáridos va a favorecer un estado inflamatorio, y ese estado inflamatorio se va a dar a causa de que ese aumento de lipopolisacáridos en sangre genera una resistencia a la insulina. Además de eso, la misma irregulación del sistema inmune dada por macrófagos que van a generar esas citocinas proinflamatorias van a favorecer también esa resistencia a la insulina, es decir, van a potenciar el efecto y por ende uno de los fuertes hoy en día eh, o que se plantean hoy en día para la solución o la mejoría de estos pacientes diabéticos es la receta de probióticos para favorecer este tipo de poblaciones en el microbioma, y este tipo de poblaciones lo que van a permitir es la secreción de citocinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 o la interleuquina 22 que van a disminuir ese estado inflamatorio y por ende van a aumentar nuevamente la sensibilidad a la insulina. Mi compañera les va a hacer una pequeña acotación sobre el tercer punto de estas nuevas teorías y continuamos entonces hablando de el diagnóstico de diabetes, principalmente diabetes tipo 2. Sí, chicos, entonces, bueno, finalmente tenemos estas tres teorías, que son las alteraciones en la microbiota del colon, la disregulación del sistema inmune y el estómago e intestino pequeño congénitamente, aún están en estudio. Entonces, sería súper chévere si nosotros nos dedicamos también a estudiarlas. Dentro de los factores de riesgo, entonces, continuando, tenemos que para la diabetes mellitus tipo 2, los mayores factores de riesgo planteados en guías como la A, eh, nos registran pacientes por encima de la edad de 45 años, pacientes con sobrepeso u obesidad, pacientes con un estilo de vida sedentario, con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemia o, en el caso de la etnia, pacientes caucásicos, es decir, como nosotros, por ejemplo, y afrodescendientes. Arrancamos entonces por mencionar unos aspectos a nivel clínico de la diabetes mellitus tipo 2, que son las posibles presentaciones dermatológicas que muchas veces presentan los pacientes, no solamente de diabéticos, sino también con resistencia a la insulina. Arrancando entonces por el prurigo nodular, la necrobiosis lipoídica, el escleredema de Busch, la abulosis diabeticorium, el granuloma anular, la acantosis nigricans, que es uno de los principales signos de resistencia a la insulina. Acoto, no todos estos signos se presentan en el paciente diabético, pero son signos que deben ser tenidos en cuenta porque nos van a dar una pista, aunque pues muchas veces son otras las manifestaciones, pero nos van a permitir complementar para tenerlos en cuenta o tenerlos presentes en la clínica del paciente. Tenemos también el vitiligo. El vitiligo está mucho más asociado a diabetes mellitus tipo 1 porque es un trastorno autoinmune y digamos que el principal punto para que este se produzca es que la diabetes tipo 1 es precisamente autoinmune y facilita o aumenta el riesgo de padecerlo, pero no es muy común en todos los pacientes. Tenemos los acrocordones, que son unas eh, queratosis nodulares, perdón, no, pediculadas, que se producen en la espalda o en los hombros del paciente y que digamos que sí son o tienen un nivel mayor de
de presentación en estos pacientes. Tenemos la carotenodermia, que no es totalmente común, el líquen plano, la colagenosis perforante reactiva adquirida, que también es más bien en pacientes también hospitalizados o digamos pacientes con una diabetes muy larga, es decir, de una duración larga. Tenemos síndrome de pie diabético, que pues es mucho más conocido por todos, que también digamos que se presenta en pacientes de edad avanzada y que muchas veces tienen otro tipo de comorbilidades o pacientes que no han tenido un suficiente cuidado en su terapia farmacológica y también pues no farmacológica. Las infecciones bacterianas que suelen presentarse en los pacientes diabéticos se dan junto con por una inmunosupresión, además de las alteraciones vasculares que se presentan principalmente en miembros inferiores, se presentan mayormente por pseudomonas o por estreptococos. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la erisipela por estreptococos. Y también pues esa inmunosupresión va a favorecer lo que son las infecciones fúngicas, como por ejemplo por cándida. Y por último vamos a poner entonces la lipodistrofia por insulina, que se da en algunos pacientes por la aplicación de la insulina, que muchas veces se da en la zona abdominal del paciente. Para arrancar con la clínica, vamos a hablar de las conocidas 4P de la diabetes, que constituyen la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso, que se da en diabetes mellitus tipo 1, pero que también se presenta en diabetes mellitus tipo 2 en sus estadios avanzados o de larga duración. Como mencionaba mi compañera anteriormente, la polidipsia entonces corresponde a un aumento de la sed por el aumento de la osmolaridad en la sangre debido a los aumentos de glucosa. Ese aumento del consumo de agua va a favorecer la poliuria, en donde el paciente va a ir mucho más seguido al baño. El paciente también va a presentar polifagia por la alteración hormonal de el hambre-saciedad que se va a presentar a nivel hipotalámico, y la pérdida de peso, principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ya que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suelen tener un prototipo más tendiente a la obesidad. Yéndonos al tamizaje preventivo. Bueno, teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, el tamizaje preventivo se hace a pacientes que no necesariamente tienen una clínica, sino que son pacientes a los que se les recomienda realizar también, digamos, ese tipo de controles, porque son pacientes de mayor riesgo de desarrollo de esa patología. Para iniciarla, nos dice que se debe hacer tamizaje preventivo en cualquier paciente que tenga sobrepeso, es decir, que tenga un índice de masa corporal mayor a 25, u obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, más uno de los factores que se mencionan en esta lista, que son antecedentes patológicos familiares de diabetes, antecedentes patológicos personales de diabetes estacional en el caso de las mujeres, antecedentes patológicos de enfermedad cardiovascular, pacientes que tengan hipertensión, pacientes que tengan dislipidemias, mujeres con síndrome ovario poliquístico, sedentarismo, entre otras condiciones asociadas, como lo mencionamos, por ejemplo, ahora con la acantosis nigricans, que es uno de los signos de insulinoresistencia, además de la obesidad severa, que, como ya vimos con la fisiopatología de la diabetes, nos va a dirigir a que el paciente tenga una disminución de la sensibilidad a la insulina, precisamente por la obesidad que presenta. Además de ello, también se hace tamizaje en pacientes con prediabetes. Más adelante vamos a hacer énfasis en ese punto. También en pacientes femeninas con diagnóstico de diabetes gestacional. Estas pacientes deben ser tamizadas. Aquí dice que cada 3 años de por vida, pero pues dependiendo del caso, se puede establecer controles cada año para este tipo de pacientes, ya que la presentación de diabetes gestacional genera un riesgo aumentado para que estas pacientes terminen desarrollando diabetes mellitus tipo 2. Y el resto de pacientes se testean después de los 45 años, cada 3 años, pero pues se puede reconsiderar dependiendo de cómo se encuentre el paciente en estos controles. Para este tamizaje, inicialmente vamos a hablar de lo que es el FINDRIS, que es una escala europea que se ha traído, digamos, a América, que se ha utilizado cada vez más en muchos países para favorecer un tamizaje efectivo. Ha demostrado tener una alta sensibilidad y gira en torno a 8 ejes principales
Aquí en Colombia, digamos que según la guía de práctica clínica, se plantea, al igual que en los puntajes de su origen como cuestionario para prevención o para tamizaje de pacientes, 26 puntos en lo que es la edad, peso, perímetro de la cintura, actividad física, hábitos alimenticios, control antihipertensivo, historial de episodios de hiperglicemia o predisposición genética, es decir, que algún familiar haya tenido. Entonces vamos a ver a continuación las preguntas y los puntajes respectivos para entender esto de los 26 puntos. Entonces aquí vemos la primera pregunta que gira en torno a la edad, que da determinados puntos. Entre más avanzada la edad va a ser mayor el puntaje, en este caso va de 0 a 4 puntos. El índice de masa corporal también se tiene en cuenta, como lo hablamos ahora, es uno de los factores de riesgo principales para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en tres ejes: pacientes que no tengan sobrepeso, no tienen puntaje; pacientes con sobrepeso; y pacientes con obesidad. En el tercer punto hablamos del perímetro de la cintura. Según la IDF se plantean estas medidas, que son 90 centímetros en mujeres y 94 en hombres, y otorgan 4 puntos cada una si se superan. Si son menores a ellos, no se otorga ningún punto. En torno a la actividad física, es importante entonces tenerlo en cuenta, ya que el sedentarismo también constituye un factor de riesgo, y el ejercicio es uno de los factores que nos va a ayudar a disminuirlo. En hábitos alimenticios, es una simple pregunta: si el paciente come verduras y frutas todos los días o no, que nos va a otorgar solamente un punto. Y nos preguntan también, digamos, por medicación para la hipertensión, si el paciente la toma. Hablan también de un historial de episodios hiperglucémicos, ya que nos pueden, digamos, constituir una sospecha de que el paciente podría estar cursando con diabetes. Y los antecedentes familiares que ya mencionamos. Y dependiendo del grado de consanguinidad del paciente con este familiar, pues se van a otorgar 3 o 5 puntos, o si no es ninguno, 0 puntos. Estos puntajes se van a sumar al final. Si el puntaje que resulta del paciente es mayor a 12, el paciente debe ser tenido en cuenta para realizar pruebas diagnósticas para saber si realmente puede estar teniendo diabetes, o aún así se recomienda de todas maneras que este paciente tenga controles mucho más continuos, por ejemplo anuales, para, digamos, realizar un tamizaje efectivo, y que el paciente, si llega a, a debutar con diabetes tipo 2, pues lo encontremos o lo detectemos tempranamente para disminuir las complicaciones a futuro. Pasando entonces a estas pruebas diagnósticas. Perdón, ¿alguien va a hablar? Bueno, pasando entonces a las pruebas diagnósticas, vamos a explicar entonces lo que constituye la prediabetes. O para facilitar las cosas, voy a hablar primero mejor de los criterios diagnósticos y luego nos volvemos a hablar de la prediabetes. Los criterios diagnósticos, perdón, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Gracias. Y bueno, hablando de los criterios diagnósticos, vamos a encontrar que la guía de la ADA nos habla de 4. Uno de ellos constituye un diagnóstico directo de la enfermedad, y los otros deben ir acompañados unos de otros. Ya vamos a explicar de qué forma. La glucosa al azar mayor a 200 miligramos por decilitro, con una clínica característica, que son las 4P que mencionamos anteriormente, entre los otros síntomas que ya mencionamos, van a constituir un diagnóstico directo. Es decir, si el paciente le realizamos una glicemia al azar y es mayor a 200 y tiene una clínica compatible con diabetes mellitus, se establece un diagnóstico de una vez y se toman las medidas respectivas. Hablando de los otros criterios diagnósticos, arrancamos entonces por la hemoglobina glicosilada, que si es mayor o igual a 6.5%, se configura como un posible, digamos, diagnóstico de diabetes. En la glucosa en ayunas, si tenemos niveles mayores a 126 miligramos por decilitro, y en la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas postcarga, cuando es mayor a 200 miligramos por decilitro. Recordemos que esta prueba de tolerancia oral a la glucosa debía hacerse con 75 gramos de glucosa.
Porque muchas veces, erróneamente, muchos laboratorios lo que hacen es mandar al paciente pues a desayunar y eso no ha sido pues muy estudiado la verdad y va a ser muy variable, entonces no se recomienda eso, sino que sea con la carga de 75 gramos para obtener un resultado mucho más sensible. Aquí digamos que las guías colombianas nos dicen o nos proponen este esquema, ¿sí? Este flujograma para realizar el tamizaje o el análisis de los pacientes. Como lo mencionamos entonces, digamos que tenemos aplicar el FINDRIS a un paciente al que le damos el tamizaje. Si el paciente al aplicar el FINDRIS tiene un riesgo muy bajo, se le hacen las correctas recomendaciones dependiendo de lo que se vea y pues se le propone entonces un control cada 3 años para poderlo evaluar constantemente. Y si el paciente tiene un puntaje mayor, se recomienda entonces arrancar con una glicemia en ayunas y dependiendo de ese resultado, vamos entonces a proceder a acompañar esa glicemia de otras pruebas, como por ejemplo aquí la hemoglobina glicosilada, o podría ser también, preferiblemente, una prueba de tolerancia a la glucosa. Digamos que voy a dejar este esquema aquí, pero no me voy a quedar mucho en él porque más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a dar unas recomendaciones que nos da la ADA en la nueva guía del 2020 para realizar este tamizaje de manera más efectiva y algunas acotaciones con respecto a la hemoglobina glicosilada. Entonces, como les decía, para tener en cuenta lo siguiente. En los pacientes cuando tienen resultados de prediabetes, como lo mencioné ahora, se realiza un control de tamizaje anual porque esos pacientes tienen un riesgo elevado pues, de desarrollar diabetes en un corto o mediano plazo. O se puede replantear controles más seguidos dependiendo de la situación. Si el paciente no tiene una alteración en los resultados, como lo mencionamos ahora en el flujograma, se realiza tamizaje cada 3 años. También es importante entonces tener en cuenta ese punto, que es a lo que iba. Lo recomendable es iniciar con la glicemia en ayunas para el paciente, ¿sí? Pero también, digamos, se requiere no solamente dejar el diagnóstico con una sola prueba, sino que se sugiere acompañarlo de otra. Entonces, si el paciente, por ejemplo, le hacemos una glicemia en ayunas y la glicemia sale alterada, pues es recomendable acompañarla de otra. En este caso, por ejemplo, la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque estas dos pruebas tienen una alta especificidad y una alta sensibilidad. Es decir, nos van a dar un muy buen nivel diagnóstico para no dejar pasar a ningún paciente y que de pronto ese paciente se nos vaya a ir sin el diagnóstico. En este cuarto punto, lo que iba a decir con respecto a la hemoglobina glicosilada es que la guía del 2020 nos recomienda preferiblemente usarla solo para el seguimiento, porque digamos que como método principal de diagnóstico no tiene una muy alta sensibilidad y cerca de un 30% de pacientes se nos pueden quedar sin diagnóstico si digamos lo usamos como preferencia. Entonces sí es muy recomendable para seguimiento, ya vamos a ver por qué. Digamos que nos brinda, como se llama la hemoglobina glicosilada, nos va a dar un resumen de los últimos 3 meses del paciente. Eh, Perdón, una disculpa. Entonces, en este sentido, la hemoglobina glicosilada nos va a dar una traducción de 3 meses del paciente y nos va a mostrar cuál ha sido el comportamiento de los niveles de glucosa en sangre del paciente, como corresponde en esta tabla. La meta ideal, digamos que en los pacientes, cuando pues adelantándonos un poco, cuando digamos que se hace control en la diabetes, digamos que sería un porcentaje de hemoglobina glicosilada de 7%, porque si bien pues son niveles elevados de glucosa en sangre, no podemos tampoco no podemos llevarlo a los extremos, ya que pues este paciente ya tiene una patología previa, tiene unas condiciones previas, y digamos que este sería el nivel ideal de meta en hemoglobina glicosilada como punto de seguimiento para los pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido. Continuando, decimos que, como mencionaba ahora, ¿sí? Inicialmente entonces prefiere la glicemia en ayunas para los pacientes que nos arrojen ese FINDRIS por encima de 12. Y si se va a acompañar, se puede acompañar de otra glicemia, ¿sí? O de de una prueba de tolerancia a la glucosa o de la hemoglobina glicosilada, preferiblemente a la prueba de tolerancia oral. Muchas veces puede pasar algo,
y es que al paciente se le mandan dos pruebas, por ejemplo, la glicemia y la PTGO, y una sale positivo, digamos, nos brinda el criterio para diagnosticarlo, pero la otra no. En este caso, lo que se hace es que al paciente se le realiza nuevamente la prueba que salió alterada. Si esa prueba, sea la glicemia, o sea la prueba de tolerancia a la glucosa, nos da positivo nuevamente o nos permite pues establecer el diagnóstico, digamos que ya se establece el diagnóstico, por más que el otro no haya sido, no nos haya dado pues los niveles necesarios para poder establecer ese diagnóstico. Volviendo al punto anterior, entonces, pues digamos que aquí se nos plantean las posibilidades, ¿sí? En esta diapositiva se plantean las distintas posibilidades, que pues son muchas, pero la más recomendable entonces sería la glicemia y la prueba de tolerancia oral a la glucosa por pues, la facilidad que tiene pues para realizarse de una sola vez. Y pues digamos que no se va a mandar en todos los pacientes, pero es lo más preferible, lo más recomendable. Mencionando nuevamente las complicaciones posibles de la diabetes, como lo hablaba ahora mi compañera, tenemos que hay unas agudas y unas crónicas. Dentro de las agudas encontramos unas como lo es la hipoglicemia y encontramos otras que son las hiperglicémicas, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Y otras que son crónicas, es decir, se producen a largo plazo, durante, digamos, un largo plazo, sí, que son las microvasculares y las macrovasculares. En las micro encontramos la nefropatía, retinopatía y la neuropatía. Y en las macro encontramos la enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica, que junto a la neuropatía nos va a favorecer la presentación del pie diabético que ya hablamos anteriormente. Vamos a hacer énfasis aquí, digamos, en las complicaciones agudas, no nos vamos a dirigir mucho a las crónicas porque digamos que no es como el espacio para hablar de ellas como tal. Nos alargaríamos de pronto mucho. Pero digamos que las complicaciones agudas sí tienen una importancia muy grande porque nos favorecen para, digamos, conocer cómo tratar a estos pacientes en estos estadios en un servicio de urgencias. Entonces, arrancando por la hipoglicemia, hay que tener presente que los pacientes, digamos, que ya están diagnosticados, muchas veces hipoglicemia se va a generar por el mismo tratamiento del paciente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la insulina, las sulfonilurias, las glinidas o otros medicamentos antibióticos como sí, como las quinolonas, pues bueno, van a favorecer, digamos, la presentación de ese cuadro. Principalmente, pues las sulfonilurias y las glinidas, que digamos que constituyen tratamiento para diabetes, porque tienen muchas veces, digamos, se unen malos tratamientos o, por ejemplo, el paciente tiene una mala educación en la aplicación de la insulina, como lo vemos acá, y el paciente pues termina de pronto produciendo esa hipoglicemia, y por eso también es correcto indicarle al paciente o explicarle qué es la hipoglicemia, qué constituye, para que el paciente esté informado de qué puede hacer en caso de presentar esa hipoglicemia y que el paciente no termine pues desarrollando una hipoglicemia muy severa que comprometa ya, lo comprometa mucho más profundamente. Otras, digamos, características que hay que tener en cuenta es la del paciente, pacientes de pronto con demencia, la sepsis también es uno de los factores que nos puede desencadenar esta hipoglicemia, pero pues ya digamos que esto es de un entorno mucho más clínico, pero lo más importante es enseñarle al paciente, que el paciente sepa cómo comer, enseñarle cómo aplicarse la insulina, enseñarle digamos, cosas sencillas, pero que a veces se olvidan y que son fundamentales en el control de este, porque pues muchos pacientes, por ejemplo, tienden a creer en muchos mitos y no adquieren, por ejemplo, el tratamiento correctamente. Entonces es necesario la educación constante para que todo esto se pueda evitar en el paciente. Otra causa, por ejemplo, pues es la disminución de la función renal o hepática del paciente, eh, entre otras. Hablando entonces ya de la clasificación de la hipoglicemia en un entorno de urgencias, entorno clínico, tenemos que el paciente con hipoglicemia, o bueno, la hipoglicemia como tal, se define como un nivel inferior a 70 miligramos por decilitro, que puede ser asintomático, todo depende del paciente. El paciente puede tener un nivel bajo de glicemia, es decir, por debajo de 70, y no tener una sintomatología muy notable realmente, pero digamos que
es importante que por eso el paciente esté monitorizándose constantemente para que cuando eso se presente y pues también sepa cómo mediar en estos casos, pues él pueda, digamos, evitar el desarrollo del cuadro. Una, también hay, digamos que una subclasificación entre moderada y severa, que moderada pues nos la marca como un nivel menor a 54 miligramos por decilitro, con otro tipo de alteraciones, digamos, del sensorio. El paciente ya, digamos que va a estar somnoliento, va a estar con dolor de cabeza, el paciente, digamos que puede desarrollar otro tipo de cosas que, perdón, alguien escribió en el chat. El doctor levantó la mano. Ah, ok, sí, doctor. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok, mire, con relación a los valores de hipoglicemia, lo que pasa es que vamos a considerar hipoglicemia. Yo siempre que revisamos este tema les digo, hay que tenerle más miedo a la hipoglicemia que a la hiperglicemia. Porque una hiperglicemia los mata y los mata en unos 15 o 20 años, pero una hipoglicemia, si no los mata, los va a dejar bobos, primero. Por eso, ese valor de 70 se considera hipoglicemia porque muchos pacientes empiezan a hacer síntomas neuroglicopénicos, todo lo que usted está mencionando. Pero este valor de 54 es importante porque hay muchos pacientes que por debajo de 54 van a necesitar intervención de una tercera persona para poder manejar esa hipoglicemia, ¿sí? Entonces, un valor por debajo de 54 es bien delicado, porque probablemente ese paciente puede que no, ni siquiera sea capaz de levantarse ya de la cama para ir a comer alguna cosa. Entonces, va a empeorar, ¿sí? Igual van a encontrar pacientes que están con una glucometría por allá en 28 o en 30 y están por ahí y lo aguantan, ¿sí? Pero estos valores por debajo de 70 hay que tener muy presente para hacer las modificaciones y las correcciones en el tratamiento porque no queremos que bajen hasta allá. Y el de 54 es por eso, es porque va a necesitar ayuda de terceras personas, o sea, el mismo paciente no va a ser quien pueda resolver la hipoglicemia. ¿Listo? Eso era todo y disculpe, continuamos con su charlita, está muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, entonces en torno a esa observación que el doctor también decía, entonces digamos que la hipoglicemia severa no tiene un rango establecido, digamos, de nivel de glicemia. ¿Por qué? Porque, como el doctor lo mencionó también, va a ir más enfocado a la clínica que tenga el paciente y pues también va a requerir, por ejemplo, que intervenga un tercero que favorezca, digamos, que el paciente no continúe en esa hipoglicemia y pues va a ser muy relativo, como también lo mencionó el doctor. El riesgo de que un paciente pueda desarrollar la hipoglicemia es mayor en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 por la terapia que ellos tienen, ya que digamos que no todo paciente con diabetes tipo 2 va a tener una insulinoterapia, va a depender pues del caso. Eso sí, digamos que el mayor riesgo está en pacientes de edad avanzada, porque son pacientes, como vamos a ver también las otras complicaciones, van a tener pueden tener otro tipo de comorbilidades, van a ser pacientes, digamos, de una diabetes de mayor duración, y pues nos van a favorecer esa mortalidad en los pacientes que puedan tener esa hipoglicemia. Es fundamental también tener en cuenta que, como lo mencioné al principio, esos pacientes pueden desarrollar esto por la insulinoterapia o por terapia con secretagogos de insulina, como lo mencionamos ahora, que eran las sulforinurias o las glinidas. Entonces es importante también reevaluar el tratamiento. De pronto a veces se da un tratamiento muy agresivo que termina desencadenando en los pacientes esta hipoglicemia y pues es importante evitarlo por las consecuencias que esto podría, digamos, conllevar. A continuación vamos a hablar entonces ya digamos que vamos a hacer un resumen de cada cosa, digamos, muy por encima, para no profundizar mucho como el tratamiento, porque no es el caso o lo que pues, tenemos como planeado. Vamos a ver una parte, digamos, de la fisiopatología de lo que son las crisis hiperglicémicas o las complicaciones hiperglicémicas, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, que tienen muchas similitudes y también vamos a mencionar las diferencias entre ellos. Entonces, ambas condiciones van a arrancar por un déficit de insulina, que en el caso de la diabetes tipo 1 va a ser total y en el caso de la diabetes tipo 2 va a ser parcial. Esto va a desencadenar un aumento de las hormonas contrarreguladoras, es decir, las hormonas que ejercen una
tarea contraria a la que ejerce normalmente la insulina, como es el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona del crecimiento, y estas a su vez van a generar en el hígado el aumento de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La gluconeogénesis entonces se va a partir, por ejemplo, de proteínas o de las grasas. Hay un punto importante a mencionar y es que, como lo mencionamos ahorita, la diabetes tipo 2 va a generar una disminución, digamos, de la sensibilidad del paciente a esa insulina, y ese paciente, como va a estar en una situación de estrés, pues no va a tener una sensibilidad a la insulina que tenga, si es que tiene. En el caso, por ejemplo, pues de la diabetes mellitus tipo 1 no va a tener. Entonces, esa disminución del uso de glucosa va a ser un punto muy marcado en lo que es estos pacientes, y por ese motivo, estos pacientes con diabetes tipo 1 van a desencadenar mucho más fácil una cetoacidosis, porque van a tener niveles mucho más elevados de glucosa que de pronto un paciente con diabetes mellitus tipo 2, que es más tendiente a desarrollar un síndrome hiperosmolar. Pero no son condicionantes, ya vamos a ver por qué. Estos pacientes van a tener un aumento de la glicemia, como lo mencionamos, y van a tener un aumento en la osmolaridad. Ese aumento en la osmolaridad por la glicemia va a producir una diuresis osmótica. Esa diuresis osmótica va a generar una deshidratación, una pérdida de agua y electrolitos en el paciente, como sodio, potasio, fósforo, incluso cloro, que pues, nos pueden llevar, por ejemplo, al paciente incluso a un choque hipovolémico, y por lo tanto es fundamental esto a la hora de los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque muchas veces de pronto diría uno, no, pues yo le doy al paciente insulina de una, y no. Primero que todo, lo más importante es suplir al paciente la necesidad de la hidratación, porque si yo le doy la insulina al paciente, pero no tengo con un nivel de hidratación, un volumen efectivo total, digamos que me pueda compensar al paciente y que me permita una buena permeabilización de esa insulina, no voy a hacer mucho. Entonces lo principal es reponer líquidos y también electrolitos por las alteraciones que ya mencionamos ahorita. Entonces estos pacientes, al tener esa deshidratación, incluso al riesgo de tener choque hipovolémico, pueden terminar desarrollando más fácil lo que son los síntomas neurológicos, que son muy característicos de ese síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Popularmente no, perdón, usualmente se refiere, digamos, en las guías, que teniendo un nivel de osmolaridad por encima de 320, teniendo presente que los niveles normales son de 280 miliosmoles a 295, 300, dependiendo de la literatura. Mientras que, entonces vamos a hacer ya lo que constituye, digamos, la cetoacidosis, es decir, lo que es diferente en un paciente con cetoacidosis. Como ya lo vimos en los pacientes con diabetes tipo 1 mayormente, o pacientes con diabetes tipo 2 eventualmente, vamos a tener un déficit total de insulina. Eso va a favorecer, digamos, la activación de la lipasa sensible hormona, que nos va a aumentar la degradación de triglicéridos en el tejido periférico. Y esa degradación en ácidos grasos y en glicerol, lo que va a favorecer es la glucosa, el aumento de glucosa por la gluconeogénesis en el hígado. Esos ácidos grasos que se producen en esa división de los triglicéridos se van a unir a la albúmina y van a llegar al hígado. Entonces en el hígado se van a convertir junto a la coenzima en acetil-CoA, luego pues se va a dar la beta-oxidación, se va a convertir en acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a ir a ciclo de Krebs. ¿Qué ocurre? Los pacientes con déficit total de insulina van a tener un nivel muy elevado de lo que es la glucosa. Este ciclo de Krebs se va a saturar, y el paciente, como va a tener el ciclo de Krebs saturadísimo, va a ir a producir cetogénesis. Esa cetogénesis se traduce en producción de acetoacetato, dihidroxibutirato. Principalmente es muy importante el caso de la acetona, porque la acetona nos va a dar un signo clínico que es el aliento, digamos, a quitar esmalte o manzana, que popularmente se ve en estos pacientes, además de lo que es también pues la respiración de Kussmaul, que es el paciente acidótico, que ya vamos a mirar ahorita. Bueno, entonces, el paciente, ¿por qué llega al punto de desarrollar la cetoacidosis, o por qué llega al punto de desarrollar el síndrome hiperosmolar hiperglicémico? Estos pacientes usualmente, más que todos los de cetoacidosis, son pacientes que están debutando, que no saben que son diabéticos. Entonces estos pacientes no saben que son diabéticos y terminan debutando con esto, ¿sí? Un alto porcentaje, bueno, un alto porcentaje no, un porcentaje moderado de pacientes digamos que
se dan cuenta que son diabéticos por una cetoacidosis. También puede ser, por ejemplo, por la insulina, por la omisión de la insulina, es decir, que el paciente no se aplica la insulina correctamente, entonces pues tiene una falla en tratamiento. Pero el punto más importante serían las infecciones. Las infecciones en ambos casos son las que más pueden, digamos, o se ha demostrado que generan el desarrollo de esas complicaciones. En el caso de lo que es la cetoacidosis, mayormente se ve mediado por infecciones respiratorias, mientras que el síndrome hiperosmolar se da más bien por infecciones del tracto urinario. Estas infecciones lo que hacen pues es causar un estrés muy grande en los pacientes y pues desencadenan todo lo que ya vimos. Digamos que también digamos el trauma o medicamentos pues también pueden generarlo, pero el punto más importante es por ejemplo la infección, el infarto también constituye un punto importante, o personas por ejemplo que cursan con una ACV, o también hay unos puntos que aquí de pronto no aparecen, pero pacientes que tengan un abdomen agudo, una pancreatitis, una colecistitis, pueden también desencadenar esta cetoacidosis o el síndrome hiperosmolar, que incluso pueden darse juntos. Cuando hay un paciente que tiene alguna de estas dos complicaciones, es importante tener muy presentes esos 4 puntos, porque son los 4 puntos más fundamentales a la hora de tratarlos, porque yo debo tratar, como lo mencioné, lo que es la deshidratación, y también es importante corregir los electrolitos. Puntualmente el potasio, ¿por qué? Porque si yo no tengo en cuenta el potasio y no lo corrijo y voy a darle al paciente la insulina, resulta que pues puedo terminar embarrándola. Por eso es muy importante tener presente el potasio. ¿Por qué? Porque en base a eso es que yo establezco pues cómo le voy a administrar al paciente la insulina y digamos si el paciente requiere aumentar el potasio. También pues la acidosis, digamos que más adelante vamos a verlo, el bicarbonato se sugiere, pero pues la verdad es que los resultados pues no son muy positivos con el bicarbonato, no es muy usado, ya que digamos que el paciente no requiere como ese nivel, tiene que ser casos pues muy extremos para poder digamos tratar estas alteraciones. En la clínica del paciente cetoacidótico, como lo vemos ahora, pues ya vemos lo que era la respiración de Kussmaul, el olor en la respiración del paciente a lo que es un olor como acetona. Pero también vemos que el paciente va a tener síntomas de hipoglicemia, la poliuria, polidipsia, el paciente va a estar como somnoliento, una pequeña como alteración, el paciente va a tener náuseas, vómito, puede presentar dolor abdominal, no todos, pero puede presentarlo. Va a tener un sensorio alterado, pero no tanto como el paciente que está cursando con un síndrome hiperosmolar. La deshidratación va a ser muy, pues también evidente aquí en este paciente, pero va a ser más marcada en el paciente con el síndrome hiperosmolar. Las condiciones precipitantes ya las vimos en la anterior diapositiva. Y hablando entonces del estado hiperosmolar hiperglicémico, vamos a tener en cuenta que el estado hiperosmolar hiperglicémico, perdón, tiene una mayor mortalidad que lo que es la cetoacidosis, pero no por ello es menos importante la cetoacidosis, porque la cetoacidosis tiene que tratarse mucho más rápido, porque es un estado mucho más agudo y pues el paciente requiere una atención inmediata para poder solucionar todas las variables que se encuentran alteradas, mientras que el síndrome hiperosmolar es una condición mucho más insidiosa, más tardada, pero la mortalidad va a que se da en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en su mayoría que tienen edades muy avanzadas. El paciente con síndrome hiperosmolar va a tener una disminución del peso por la deshidratación, va a ser un paciente cansado, va a tener poliuria, polidipsia, un sensorio alterado, taquicárdico, hipotenso, hipotérmico, diaforético. Entonces, digamos que la clínica gira en torno mayormente a esto. Entonces aquí digamos que hice un cuadro comparativo con los puntos más importantes, digamos con lo que se asocia, que en el caso pues de la diabetes, los tipos de diabetes cada vez más digamos que se sale ese paradigma, no siempre entonces todo el paciente de diabetes tipo 1 presenta cetoacidosis y diabetes tipo síndrome hiperosmolar, ya que puede ser en viceversa, o incluso muchas veces se puede desencadenar los dos al tiempo. Entonces no es como una cadena de fuerza para yo decir entonces que si el paciente es diagnosticado con diabetes tipo 1, entonces va a desarrollar solamente uno o el otro, por ejemplo.
¿Cuáles son las triadas de estas dos condiciones? Entonces, en la cetoacidosis vamos a tener una hiperglicemia, una acidosis con anión GAP elevado y una cetonemia, es decir, cuerpo cetónico en sangre. Y en el síndrome hiperosmolar vamos a tener una hiperglicemia severa, un aumento de la osmolaridad y una deshidratación marcadísima. Entonces, ¿por qué pues la diferencia? Por los niveles de insulina. Ahí es donde radica la diferencia de la clínica y el desarrollo de las dos condiciones. En la ausencia total, digamos, de la insulina en la cetoacidosis y en el síndrome hiperosmolar. Y un punto muy fundamental es que también es importante tener en cuenta que esos cetoácidos que se producen, por ejemplo, también se van a producir aquí, pero esos cetoácidos que se producen se pueden metabolizar en el paciente con síndrome hiperosmolar. ¿Por qué? Porque este paciente sí tiene insulina. Entonces, esos cetoácidos sí se pueden usar. Entonces, no se aumentan o no se elevan tanto en el paciente con síndrome hiperosmolar. Por eso el paciente con síndrome hiperosmolar no tiene acidosis. Si bien puede tener una disminución del pH, no va a ser muy marcada en este paciente. Los síntomas principales ya los mencionábamos: vómito, náusea, hiperventilación en el paciente con cetoacidosis. Pues por la misma acidosis va a estar hiperventilando y el aliento a manzana o quita esmalte. Y en el caso del paciente con síndrome hiperosmolar, pues lo principal van a ser las alteraciones del sensorio, puede incluso llegar a convulsiones y pues digamos que la deshidratación que ya hemos mencionado, que aquí de pronto se me olvidó poner. Bueno, los criterios diagnósticos ahí, hoy en día se usan más lo que es los datos dados por el Colegio Americano de Endocrinología, pero no se dejan de lado los de la ADA, teniendo una diferencia puntual en lo que son los niveles de glucosa, pero ya vamos a hablar de ello. Todos los pacientes con cetoacidosis van a tener unos niveles en lo que, digamos, se tiene en cuenta de 250 a 600 mil equivalentes, y pacientes con síndrome hiperosmolar van a tener niveles mucho más elevados. ¿Por qué? Porque el paciente con cetoacidosis comienza a producir cuerpo cetónico. Entonces, por eso el nivel aquí, digamos que es alto, pero no va a ser tan alto como el síndrome hiperosmolar. El pH en el paciente cetoacidótico va a ser menor de 7.3. Aquí sí, por esos cuerpos cetónicos, pues se nos va a bajar el pH del paciente, mientras en el síndrome hiperosmolar, si bien puede bajar, no va a ser tan agresivo. El bicarbonato, pues resumidamente, digamos que menor a 18 nos va a dar también la pista de que el paciente está cursando más bien con una cetoacidosis y no con un síndrome hiperosmolar. Y los cuerpos cetónicos. El anión GAP y la osmolaridad también deben ser tenidos en cuenta, pero digamos que estos tres de aquí que están en verde son los más importantes. ¿Por qué tengo la glucosa en rosado o en rojito? Porque resulta que es un criterio que, por ejemplo, el Colegio Americano de Endocrinología quitó, o bueno, quitó no, o no tiene tanto en cuenta, al igual que también, digamos, el bicarbonato, si digamos, no estoy equivocado. ¿Por qué? Porque la glucosa no necesariamente va a cumplir con esos parámetros. Es decir, yo puedo tener un paciente con una cetoacidosis y digamos que puede que él no tenga los niveles de glicemia en este rango, ¿sí? Entonces no puede constituir un criterio diagnóstico, al igual que en lo que es el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, porque el paciente, pues digamos que esos niveles son muy variables, pero si el paciente, por ejemplo, tiene un pH menor a 7.3, un bicarbonato de 18 y tiene cuerpos cetónicos, y digamos que con la clínica del paciente yo ya podría estar diagnosticando la cetoacidosis sin necesidad obligatoria de que el paciente tenga estos niveles de glicemia, al igual que en el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, pero no se dejan de lado. Es decir, ¿se debe tomar? Claro que sí, porque en torno a ello pues se va a realizar, por ejemplo, la reposición de sodio, reposición de potasio, en fin, muchas cosas que son necesarias, pero no me van a constituir a mí un criterio diagnóstico. Entonces no por ello pues lo voy a dejar de tomar, sino que no va a ser como tan fundamental a la hora de establecer el diagnóstico. No va a ser una camisa de fuerza para yo decir sí o no. En el tratamiento, pues yo no me voy a meter mucho, primero porque posiblemente esté muy crudito en esto, diciéndolo pues en palabras como vulgares, pero pues realmente el tratamiento en sí gira en torno a hidratar al paciente, reponer sodio del paciente. El bicarbonato, como mencioné, no es, digamos que en casos muy extremos, como vemos acá, pues el pH por debajo de 6.9, pues es un caso muy extremo. Entonces en esos casos sí, pero no es muy usado porque el paciente pues no, si llega a tiempo de urgencias, pues no suele llegar. Bueno, no lo sé porque no he estado, pero pues digamos que en lo que hay no es lo más común de lo que yo leí.
En la insulina, pues digamos que el tratamiento con insulina debe ser secundario siempre a la hidratación del paciente y a la reposición de electrolitos, principalmente sodio y potasio, como lo vemos acá. Entonces el punto del potasio va a que yo tengo que tenerlo en cuenta porque si yo repongo, por ejemplo, el paciente, le pongo insulina y tiene un potasio muy por debajo de lo normal o en, digamos, en un rango normal, esa insulina puede disminuir los niveles de potasio y pues eso no es esperado o pues muy deseado porque me va a aumentar el riesgo de que el paciente desarrolle arritmias o puede llevar al paciente pues a entrar en paro, entonces no es un punto muy obviable, es decir, es muy importante tener presente este detalle para que el paciente pueda tener una buena salida de esta situación. Bueno, chicos, y como sabemos, nuestros pacientes deben recibir de nosotros un manejo integral y no va a ser la excepción para los pacientes diabéticos. Por eso, dentro de la guía de práctica clínica y del manejo no farmacológico, es fundamental estos puntos que pusimos aquí. Lo primero es la educación, que podamos brindarle a nuestros pacientes una buena educación, que ellos sepan cómo aplicarse el tratamiento, que ellos aprendan de nutrición. Entonces, desde el primer momento que tengamos contacto con ellos, que conozcamos sus necesidades, debemos incentivar ese autocuidado, desde la alimentación, el ejercicio, la hidratación corporal. Debemos recomendarles a los pacientes que revisen sus zonas periféricas, como los pies, en el caso de pacientes con riesgo de presentar complicaciones, como el pie diabético, donde se les recomienda que usen zapatos cómodos, medias blancas, para que puedan identificar fácilmente por ellos mismos sangrados o úlceras que se puedan presentar. Y nuestros pacientes, lo ideal es que asistan a controles periódicos, así como que también tengan el glucómetro que sea dado por su EPS, que sepan usarlo y que se realicen la glucometría. Se aconseja además un incremento en la actividad física, en el ejercicio, que establezcan hábitos de vida saludable, ya que el ejercicio pues, nos ayuda a mejorar esos perfiles lipídicos, aumenta el HDL y debemos realizar en nuestros pacientes tanto ejercicio aeróbico, que se le recomienda más o menos 150 minutos por semana, y también el ejercicio de resistencia con pesas, que nos va a ayudar a mejorar su masa muscular y que debe ser establecido de forma gradual y con una carga también gradual. Se aconseja obviamente para incentivar estos hábitos de vida saludable, evitar el tabaco y el consumo de alcohol y tener un adecuado descanso, una higiene del sueño óptima y un buen manejo del estrés. Finalmente, la alimentación, que es una de las primeras intervenciones que tenemos que hacer cuando nuestro paciente llega con algún valor alterado, ya que es fundamental para nosotros disminuir esas cifras de glucemia y mejorar el perfil de lípidos. Y bueno, podemos hablar un poco acerca de cómo se realiza la distribución de macronutrientes, principalmente cuando se va a hacer una distribución a un paciente que no tiene compromiso renal, un paciente diabético que no tiene compromiso renal, se le recomienda de 1 a 1.5 gramos por kilo al día de proteína, mientras que si nuestro paciente tiene deterioro de la función renal, se debe limitar a solo 0.8 gramos por kilo al día. También debemos limitar el consumo de sodio a menos de 2.300 miligramos al día, y adicionalmente la guía nos recomienda poder adaptar a la dieta mediterránea, pero según la disponibilidad que tenga nuestro paciente. ¿Para qué se le adapta la dieta? Pues básicamente para que haya una adherencia, y eso es lo más importante, que a largo plazo el paciente pueda lograr un balance entre lo que él habitualmente hacía y cómo puede mejorar su salud. Bueno, básicamente eso, chicos. Aquí vemos expresado lo mismo que les acabo de decir. Paciente con diabetes mellitus tipo 2 recién diagnosticado, entonces tenemos dos vías. Iniciar cambios en el estilo de vida siempre va a ser fundamental. La dieta hipocalórica, si hay sobrepeso o obesidad, debemos incluir la dieta mediterránea. Recuerden que estamos en Colombia, entonces debemos adaptarla siempre lo que tenga disponible nuestro paciente. Se le recomienda aún así que tenga el consumo de vegetales, legumbres, que sean integrales, que sean de calidad, comida real es muy importante, que le brinde también ácidos grasos saludables, y junto a la actividad física que les mencionaba, bueno, y ahí dice, pues, esporádico azúcar, sí, también si nuestro paciente bebe vino, pues entonces tocaría también cuadrarlo en sus requerimientos. El ejercicio que les había mencionado, aeróbico, anaeróbico, las pesas, muy importante para mejorar la masa muscular, y sí, ejercicios de resistencia, perfecto.
Tratamiento farmacológico, entonces si ya nuestro paciente se encuentra diagnosticado, entonces vamos a ver si está estable, entonces debemos iniciar siempre los cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico inicial, que va a ser basado en la hemoglobina glicosilada, si la tiene según menor a 8% o mayor o igual a 8%. Entonces, si la tenemos menor a 8%, debemos iniciar tratamiento con metformina, monoterapia. Recuerden que esto vamos a tener una charla súper chévere con el doctor Rodrigo Marín, entonces aquí solamente les vamos a mencionar estos pequeños datos. Debemos iniciar manejo con metformina, aumentar la dosis en forma gradual, que va a ser de 500 miligramos al día, hasta llegar a 1 gramo 2 veces al día para evitar que haya una intolerancia gastrointestinal, como los síntomas que vemos ahí. Y se debe hacer un ajuste de la dosis, mientras que si tenemos una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 8%, entonces también iniciamos con metformina, pero vamos a combinarlo con otro antidiabético oral. Primera opción, siempre vamos a tener la gliptina y podemos combinarla también con la glifosina. Listo, chicos. Entonces recuerden, esta frase nos pareció hermosísima: come tu comida como si fuera tu medicina, o tendrás que tomar tu medicina como si fuera tu comida. Entonces los invitamos a que ustedes continúen sus hábitos de vida saludables. Si tienen familia, entonces por favor incentiven todos esos hábitos. El ejercicio es muy importante, tratar de hallar el balance en todo lo que hacemos en nuestra vida. Nos pareció muy chévere esta guía de la Federación Internacional de Diabetes. La pueden encontrar ahí, está en varios idiomas, inglés, español, pero también está en francés, entonces para que la puedan visitar cuando quieran. Un placer haber estado con ustedes en esta charla, y cualquier duda estaremos prestos para atenderles. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada y pues por estar aquí, muy amables. De pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, recomendación. Buenas noches. Bueno, primero pues no, felicitarlos, una charla, un tema que es complejo de manejar, es muy largo, se nota que leyeron bastante, tocaron muchas cosas que les va a tocar volver a repasar en la rotación de endocrino en medicina interna. Este es un tema tan largo que generalmente le dedicamos 2 semanas solamente a hablar de diabetes y no alcanzamos a ver todo. Se trata de ver los temas como más grandes. El objetivo pues es como que puedan enfrentarse a un paciente cuando les toque ya a ustedes solos. Pero, o sea, la charla estuvo muy buena. Algunas cositas para afinar, pero en general una charla muy buena y muy bien preparada. No es para felicitarlos y no me está pareciendo muy chévere este cuento con ustedes, entonces miramos a ver qué hacemos, ¿sí? Si de verdad quieren mirar diabetes, se puede completarlo de tratamiento. Ahí está, por ejemplo, Laura Sofía, que ya es una dura para manejar diabetes, y muchos de ustedes que ya han pasado por la rotación, Dalia y otros ahí pues que he visto. Este temita es largo, es muy largo de verdad, y pues no, los felicito sobre todo porque prepararon un tema muy grande, sé que leyeron bastante. Y listo, eso era todo lo que les quería decir. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor, por la observación y pues nada, la idea también es mejorar. Y muchas gracias a ustedes por la presentación, estuvo muy buena. Creo que tocaron muchos puntos buenos. Lo único que yo añadiría ahí, como de pronto, que a Juan Felipe como que de pronto estaba confundido con la parte de lo del potasio, que cuando hay una hipocalemia, si le damos insulina, se acentúa la hipocalemia porque entra el potasio a las células.
y es por debajo de 3,5 el valor. Entonces, como para que lo tengas presente de que si un paciente tiene por debajo de 3,5 el potasio, no se le puede dar insulina. Listo, dale, muchísimas gracias, muy amable. Se trata de ir aprendiendo poco a poco, pero sí, tienes razón. Ese temita se revisa con los internos cada rotación, entonces cuando se revise el tema, están invitados, yo le aviso a David y puede entrar el que le dé la gana a eso a mirar. Es sencillo el tema, después de que uno lo entienda, y es un tema pues que es muy importante para cuando estén trabajando ustedes y cuando estén revisando pacientes en urgencia. Entonces, cuando lo revisemos les avisamos y puede ir el que quiera, no hay ningún problema con eso. Nos encantaría, doctor. Muchas gracias. Feliz noche, chicos. Que les vaya bien, Bueno, muy buena revisión. muchas gracias, David. Igualmente a todos por asistir. Pues si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla, y si no, entonces que tengan una feliz noche. Les quedó muy bien todo, muchachos. Unas cositas así, ¿qué? Esta literatura cambia